Antes de presentar la exposición de la palabra de Dios, le invito a poner su celular en silencio, por favor. Y inclinar su rostro. Vamos a orar para que sea Dios quien hable a nuestros corazones. Padre eterno, gracias nuevamente, Señor, por todas tus bondades, tus bendiciones que son incontables e inmerecidas, Señor. Gracias por este día que nos has permitido desde hora temprana estar en tu casa de oración para escudriñar tu palabra. Y en este momento, Padre, suplicamos que derrames tu espíritu en cada uno de los aquí presentes y en cualquier persona, Señor, que vaya a escuchar este mensaje, para que tú hables a nuestros corazones, que tú nos llenes de tu verdad, Señor. Y no permitas, te suplico, Padre, no permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino únicamente la que sea para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia. Que tu verdad y nada más que tu verdad, Señor, sea predicada, porque es para honra y gloria tuya, te lo pedimos, en el todopoderoso nombre de nuestro Redentor y Salvador Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El título del sermón es un poquito fuerte y no quiero que le asuste, por favor, porque lo vamos a explicar despacito. El título es Servir o Servir. Servir o servir. Ahora, la expresión, el calificativo de una persona vil, no se me asuste, literalmente quiere decir una persona que es indigna de confianza, es una persona que no ha demostrado por sus hechos que se puede confiar en ella. Una persona a la que se le ha pedido algo, se le ha encomendado algo, pero que no ha podido cumplir con ello y por lo tanto perdemos la confianza en esa persona. A eso se refiere el término vil. Una persona no confiable. Una persona no confiable. Y no es confiable de primera mano, sino es una persona a la que ya se le ha pedido algo, se le ha probado en algo y no ha respondido como nosotros esperábamos que respondiera. ¿Sí? Entonces es una palabra fuerte, pero realmente su significado no es tan agresivo o tan ofensivo como pudiera pensarse en un momento dado. Insisto, es una persona a la que se le ha probado y que ha resultado ser una persona indigna de ser confiable, una persona en la que no podemos confiar porque ha fallado en aquello que le hemos encargado. ¿Sí? Entonces, en este mismo sentido, yo quisiera que entendiéramos lo siguiente. Si usted y yo leemos toda la Biblia, hay infinidad de pasajes en que demuestran que Dios ha confiado en nosotros. Dios ha confiado en nosotros y nos ha confiado muchas cosas. Todo lo que Dios pone en nuestras manos, lo hace Dios confiando en que no vamos a ser viles, que no vamos a ser indignos, sino que vamos a ser confiables. Que lo que Él deposita en nuestras manos, nosotros responderemos como Él espera que respondamos, para que Él siga teniendo confianza en nosotros y nos pueda confiar aún más bendiciones. A través de toda nuestra vida, Dios ha puesto su confianza en nosotros de muchas maneras y lo hace porque Él quiere que a través de eso Él pueda cumplir sus propósitos en nuestra vida. Es decir, Él nos confía algo esperando que nosotros respondamos de tal manera que su nombre sea glorificado, que los propósitos por los cuales Él nos confió algo sean cumplidos en nuestra vida. Y como ahora estamos estudiando las parábolas, Dios puso en mi corazón hablarles de una parábola precisamente que se encuentra en el capítulo 25 de Mateo y se conoce como la parábola de los talentos. Es una parábola ya muy conocida tal vez, pero vamos a darle lectura pausada. Sígame usted con su vista en el Evangelio según San Mateo capítulo 25 y voy a dar lectura desde el versículo 14.
Y como en muchas otras parábolas, el Señor Jesús empieza diciendo, porque el reino de los cielos. Entonces, no podemos perder de vista el objetivo de esta parábola. El Señor está describiendo, está hablando acerca del reino de los cielos, el reino del cual Jesús es el Rey. Y dice, es como un hombre que en esta, voy a leer la parábola y luego especificamos algunos puntos. Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, vea la palabra, siervos, y les entregó, les confió sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me confiaste, me entregaste, aquí los tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Es decir, primero le devolvió los 5 talentos que habían puesto en sus manos, y luego agregó otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí están los que me entregaste. Sobre esos talentos he ganado otros 2. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, este dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado más, dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, escuche, siervo inútil, echarle en las tinieblas de fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Algunas observaciones muy breves. Ese hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos es Jesús. Y dice que después de darles a cada uno, según su capacidad, es decir, lo que podía él confiar en cada uno de ellos que podían producir, digo, a este lo conozco y es bueno con los números, así es que a este le voy a dar 5. Y este también está más o menos bueno, y él le voy a dar 2. Y a este como que no confío mucho en él, le voy a dar nada más 1. El talento era un peso en metal, oro, plata, lo que fuera, ¿no? No sabemos qué tanto valor tenía, pero eran como un tanto, vamos a decir, de oro o de plata. Y después de eso se fue lejos. ¿A dónde se fue el Señor Jesús? A la gloria de Dios Padre, está sentado a su diestra. Pero luego dice que va a venir nuestro Señor Jesús. Y es muy importante ver esta porción de la parábola. Hay muchas enseñanzas que podríamos derivar, pero quiero centrarme en las siguientes. Primero, los bienes que tenemos, los bienes que el Señor nos confía, nunca dejan de ser de Él. Siempre son suyos. Y eso es parte de la enseñanza, porque cuando viene con el de 5 talentos, le dice, Señor, aquí están los que eran tuyos, los que son tuyos, los que tú me confiaste, siempre han sido tuyos, y te los devuelvo. Y sobre esos que tú me prestaste para negociar, para producir más, produje otros 5. El que trajo 2, dice, aquí están los 2 que tú me diste, los 2 que me confiaste, y sobre estos 2, que son tuyos, pude producir otros 2. Y el que no produjo nada también le dijo, aquí está lo que es tuyo.
De modo que aprendemos que todo lo que Dios pone en nuestras manos siempre es suyo, siempre sigue siendo suyo. En segunda instancia es que Dios nos confía estos talentos, estos bienes, para que los administremos. Si somos mayordomos, somos administradores de los bienes que Dios nos da. Son de Él, pero Él confía en nosotros y dice, aquí está, te los voy a poner en tus manos y confío en que tú los vas a administrar sabiamente, conforme a la palabra de Dios. En tercer lugar, también aprendemos que estos bienes tienen que ser usados primeramente y principalmente para el crecimiento del reino. Fue para eso que Dios les dio esos bienes, para que produjeran más en su reino. Recuerda el inicio de la parábola. Dios dice, está hablando el Señor Jesús, porque el reino de los cielos es semejante a... Es decir, que está hablando de que esos bienes son para el reino de los cielos, para producir, para hacer crecer más el reino de los cielos. En cuarto lugar, nos estamos dando cuenta, otra de las enseñanzas, que vamos a tener que responder a nuestro Señor de qué hicimos con eso que Él nos confió. Vamos a dar cuentas. Va a venir con cada uno de nosotros y nos va a decir, a ti te confié esto, a ti te confié esto, cada uno conforme a su capacidad. Y la última enseñanza que quiero derivar de esta parábola es que si no participamos con los bienes que Dios nos ha confiado en el crecimiento del reino de Dios, Él no nos considera como un siervo fiel, nos va a considerar como un siervo vil, un siervo en el cual Él no puede confiar, un siervo al que ya nos dio algo, no hicimos algo bueno con Él, nos confió algo y no hicimos algo lo que Dios esperaba con ello, Dios no nos va a poder confiar más. Imagine que usted tiene una persona que viene a pedirle prestado y le promete que le va a pagar en cierto tiempo, y usted confía en esa persona y le confía sus bienes, le concede el préstamo, y esa persona le pidió 5,000 pesos, voy a poner una cantidad, le pidió 5,000 pesos y usted se los prestó, confió en esa persona, y pasado el tiempo que tenía que pagarle no le paga, y esa persona viene y le dice, oye, pues no seas malo, ahora préstame 10, ¿va? Y con los 10 te pago los 5 y me quedo con los otros 5, y te los voy a pagar igual en tanto tiempo. ¿Confiará usted en esa persona para darle más? Y luego viene y pasa el tiempo y dice, no, ahora préstame 20 para pagarte los 10. Cuando Dios confía en nosotros y nos da de sus bienes, es para que nosotros produzcamos más. Somos administradores de los bienes que Dios pone en nuestras manos, y conforme nosotros respondemos a esa confianza, cuando le demostramos a Dios que somos de confiar, entonces Dios nos va a dar más, porque dice, al que tenía 10, dale el talento que no usó el siervo inútil, dáselo al que tiene 10, porque ya vi que él sí produce más, en él sí puedo confiar. ¿Me está siguiendo, verdad, con esta enseñanza? Ahora, obviamente la forma en que administramos los bienes de Dios demuestra en realidad quién es el Señor de nuestra vida. Y voy a citar Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice nuestro Señor Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y esta es la sentencia: no podéis servir a Dios y a las riquezas. O sirves a uno o sirves al otro. Es muy interesante que la palabra es una palabra del idioma caldeo que usa nuestro Señor Jesús y que aquí se traduce como riquezas, y la palabra que usa es para referirse al dios de la avaricia de los caldeos. Los caldeos tenían a muchos dioses y entre uno de ellos tenían al dios de la avaricia, y es la palabra que Dios usa para este término. Y
Es interesante cómo Dios hace esta comparación. Dice, nadie puede servirme a mí y también servir al Dios de la avaricia. Es decir, o sirves a Dios o sirves al Dios de la avaricia. Y el punto principal de este versículo, Mateo 6:24, es el verbo servir. Fíjese usted cómo dice, nadie puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al Dios de la avaricia. El verbo clave para entender este pasaje, Dios está hablando de qué hacemos con lo que Dios pone en nuestras manos. ¿Lo usamos para servir a Dios o lo usamos para servirnos a nosotros mismos? Porque finalmente avaricia quiere decir eso. Es decir, yo me preocupo por mí antes que por ninguna otra persona. Y sí, me preocupo por tener yo lo que yo necesito, tal vez para ayudar a quienes amo. O sea, no estoy hablando del sentido del para qué estoy acumulando bienes. Pues si usted, como padre de familia, normalmente nosotros decimos lo que Dios me dé. Bueno, si soy cristiano diría, lo que Dios pone en mis manos, yo lo voy a tratar de usar sabiamente para alimentar a mis hijos, para darle a mis hijos y mi esposa lo que necesitan, etc. Eso es correcto, el bien está ahí. El problema no está en eso, el problema está en que me guardo todo y no le doy nada al Señor. El 100% me lo guardo y no le doy nada al Señor. ¿Qué fue lo que hizo el siervo inútil? Y cuando nosotros, en lugar de servir a nuestro Señor con los bienes que Él nos da, nos servimos a nosotros mismos, le estamos fallando al Señor, no somos confiables al Señor y por lo tanto no nos puede confiar más. Y quiero ser muy claro, no estoy hablando del erróneo y blasfemo evangelio de la prosperidad, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de que si usted da, Dios le va a dar más. No estoy hablando de eso. Escuchen con mucha atención. Lo que estoy diciendo es que si Dios ve que usted y yo somos buenos administradores de lo que Él nos confía, entonces el Señor cada vez nos puede confiar más. Y quiero ser muy claro en esto, somos administradores del 100% de lo que Dios nos da. Porque he platicado con algunos hermanos y hermanas y dicen, es que yo no sé por qué Dios no me bendice, porque yo soy fiel con los diezmos y las ofrendas, no fallo, ahí estoy. Pero sigo batallando y sigo sin tener suficientes recursos. Y le digo, ¿y qué haces con el otro 90%? ¿Cómo lo administras? Y cuando empieza la persona a analizar en qué administra esos otros bienes, empieza a platicar, no, pues es que gasto en viajes, en tarjetas, en gustos, en comidas, en paseos, en regalos, y me compro un carro, y me compro esto, y me compro el otro. Pero pues es que no estás administrando lo que Dios pone en tus manos. Lo estás usando para ti, y no estás dándole cuentas a Dios de lo que haces con el otro 90% de tus bienes. Todo es de Dios. Y Él espera que lo administres sabiamente. Y en la medida que nosotros le demostramos a Dios que somos buenos administradores, entonces como al siervo que de 5 talentos produjo otros 5, me va a confiar más. Ya vi que si eres un buen administrador, ya vi que no malgastas lo que yo pongo en tus manos, así es que puedo confiarte más. Lo dije en algún otro sermón. Lo que Dios pone en nuestras manos es, véanlo de esta manera, hay tres, eso lo aprendí del doctor Charles Stanley, no es enseñanza mía, y él lo derivó de la palabra de Dios. Cuando Dios pone algo en nuestras manos, lo primero que tenemos que hacer es para suplir, primero es para Dios, diezmos y ofrendas. Lo segundo, para suplir nuestras necesidades. Y lo que quede para suplir nuestras necesidades, cuando vamos a adquirir algo con lo que Dios nos ha dado, solo hay dos opciones para decidir si lo adquiero o no. Llego a la tienda y veo un artículo y digo, pero está en oferta, lo voy a comprar. Y la pregunta es, ¿lo necesitas? No, pero está en oferta. ¿Lo necesitas? No, pero está en oferta. Entonces no estás satisfaciendo una necesidad,
estás satisfaciendo un capricho. Te quieres comprar algo que no necesitas. Y esa es una mala administración. Y terminamos con la casa llena de cosas que no necesitamos. Pero las compramos porque están en oferta. Por si algún día me sirve. Es que ahorita no, pero a lo mejor dentro de 10 años le va a servir a mis hijos. Pues comprarán nada. No es así como Dios espera que administremos nuestros bienes. Entonces no estoy enseñando el Evangelio de la prosperidad, lo que estoy enseñando es que dice la palabra de Dios. Que si yo le demuestro a Dios que soy confiable, administrando el 100% de los bienes que Él pone a mi resguardo, trabajando primeramente para el reino de Dios, entonces Él puede confiarme cada vez más. Espero que me esté entendiendo, hermanito. Porque de eso habla nuestro Señor, de eso culpó Dios al pueblo de Israel. Si está ahí en el libro de Mateo, dele vuelta al último libro de la... no al último, pero... al último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3. Y eso es lo que culpaba a Dios al pueblo de Israel. Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 11, dice: ¿robará el hombre a Dios? La pregunta que Dios le hace al pueblo. Y acusa a Dios, dice: pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y responde Dios: en vuestros diezmos y ofrendas. Quiere decir que el pueblo de Israel no estaba diezmando ni ofrendando. Y entonces dice Dios: malditos sois con maldición, como ese siervo inútil al que le confié un talento y no hizo nada con él, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y entonces les lanza este reto y esta promesa a la vez. Dice: traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí es el templo, el lugar de reunión. Eso quiere decir alfolí, templo o lugar de reunión. Es a donde tenemos que llevar nuestros diezmos y ofrendas. Y hay alimento, por eso dice: hay alimento en mi casa. El alfolí es la casa del Señor. Y si hacen eso, dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Es decir, les voy a confiar cada vez más. Y no solo eso, voy a detener, voy a controlar por vosotros al devorador, al que pueda atacarlos, y no destruirá el fruto de la tierra, es decir, tu trabajo y lo que tu trabajo produce, dice Jehová de los ejércitos. Es la promesa de Dios. Y el mandamiento es: trae a la casa del Señor los diezmos y las ofrendas. Es claro que Dios culpaba al pueblo de tomar para ellos mismos todo, el 100% de los bienes que Él les proveía. Y la Biblia le llama a eso precisamente el pecado de la avaricia. La avaricia también se conoce como tacañería, ser tacaños. Aquí en Monterrey dicen que son bien codos, ¿verdad? Okay. ¿Puedo contar el chiste ese de los... ¿No lo cuento? No, ya se lo sabe, es un chiste viejísimo. ¿Por qué está el reino de la silla? Digo, el cerro de la silla. ¿Max sí sabe por qué? Que a un regiomontano se le cayó una moneda de 10 centavos ahí en la cima, y era un pico, ¿sí? Se le cayó una moneda de 10 centavos y empezó a cavar y cavar y cavar hasta buscarla y tratar de encontrarla, por eso se hizo la silla. Tacaños, bien codos. Claro que no es una historia verídica ni bíblica, ¿verdad? Pero cuando la persona desea tanto tener cosas, se vuelve avaro y se vuelve pobre hacia Dios. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel, y espero que no nos pase a nosotros. De modo que no diezmar ni ofrendar tenemos que entenderlo como un sinónimo de avaricia, porque atesoramos para nosotros los bienes que son de Dios. Le vuelvo a decir, todo es de Dios, todo es de Dios. Lucas 12:15. Voy a darle 3 sinónimos de avaricia. Lucas 12:15. Jesús les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, tu felicidad, tu tranquilidad, tu paz no depende de los bienes que tienes. Es más, conozco tanta gente que tiene tantísimo dinero y que vive una vida horrible, porque todo el tiempo está preocupado que lo roben, que lo asalten, que le quiten esto, que le quiten aquello, que secuestren a uno de sus seres queridos. O sea, no hay paz en el exceso de riqueza. Para los que no son creyentes, digo, porque hay creyentes que tienen mucha riqueza y viven en perfecta paz, porque son fieles al Señor. Un segundo pasaje, Colosenses 3, versículos 5 al 7. Dice el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué es idolatría la avaricia? Porque idolatras el dinero. Porque idolatras el dinero. Y yo me convierto en mi propio ídolo. O sea, cuando yo satisfago mis necesidades antes que darle a Dios lo suyo, yo soy el Señor de mi vida. Por eso preguntaba yo, ¿quién es el Señor de tu vida? Cuando dice nuestro Señor Jesús, no podéis servir a dos señores, porque o sirves a Dios o sirves al Dios de las riquezas. La aplicación es muy simple. O tú eres Dios el Señor de tu vida, o tú mismo eres el Señor de tu vida, porque acaparas todo lo que Dios te da para ti mismo y no compartes nada para Dios ni para su reino. Cosas por las cuales, versículo 6, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. La esperanza de Pablo es que los creyentes no seamos avaros, no seamos idólatras, que no vivamos para acumular bienes materiales, sino que seamos generosos para el reino de Dios. Y por último, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Conocí a algunos hermanos y hermanas que no diezman ni ofrendan porque dicen que no les alcanza, que tienen miedo de que no les alcance para sus necesidades primarias. Y si no, es que no va a alcanzar. Y si diezmo y ofrendo, va a llegar la quincena, voy a estar rascando los últimos centavos y no voy a tener para comer. Y entonces se olvidan de la promesa del Señor Jesús en Mateo 6: no os afanéis por lo que habéis de comer o por lo que habéis de vestir, porque Dios te va a proveer de todas tus necesidades primarias, todas. Si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas te serán añadidas. Es la promesa de Dios. Y si yo tengo fe en eso, a mí no me preocupa diezmar y ofrendar en lo más mínimo. Primero, porque es una muestra de obediencia a Dios, de reconocimiento a Dios de que todo es suyo, de fe en que Dios cumple sus promesas, y la certeza de que nada me va a faltar, porque estoy siendo fiel. Y Dios me prometió que no me va a faltar nada. Pero hay hermanos que no entienden esa promesa. Así que, cuando usamos para nosotros lo que le corresponde a Dios, estamos siendo viles, no confiables, avaros e idólatras. Y literalmente le estamos robando a Dios, como le dijo Dios a su pueblo: pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Traed los diezmos y las ofrendas al alfolí. Ahora, la verdad es que, y tomo el ejemplo de 1 Corintios 16, versículos 1-2.
1 Corintios 16, versículos 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda, ¿para quiénes? Para los santos. Es decir, somos llamados a diezmar y a ofrendar. Diezmar para el crecimiento del reino de Dios en la tierra. Ofrendar para el mantenimiento de la obra de Dios. Cuando se refiere a los santos, se refiere a los hermanos en la fe. Y dice: haced vosotros también de la manera que ordené a todas las iglesias. No es nada más a la iglesia de Corinto, sino a todas las iglesias. Es la misma orden para todos. ¿Cuál es la orden? Cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Los domingos. ¿Qué dice? Cada uno de vosotros, no algunos, cada uno de vosotros ponga aparte algo, ¿cómo? Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El mandamiento es muy simple, dice Pablo. Dios no te va a pedir más. Es decir, no es como que diga Dios, todos me tienen que dar esta cantidad. No, es según hayas prosperado. Dice Dios, según yo confío en ti. Yo confío en que tú, según hayas prosperado, vas a poner aparte el diezmo y la ofrenda y me lo vas a traer al alfolí, al templo del Señor. En eso estoy confiando en ti. Te estoy dando el 100% y te estoy pidiendo que me des el 10% de ello. Si ganas 100, dame 10. Si ganas 1000, dame 100. Ese es el diezmo. Y lo que Dios ponga en tu corazón como ofrenda para los santos, para los hermanos que están necesitados. Cuando un hermano está en carencia, cuando no tiene para comer, cuando está enfermo, cuando no tiene para medicinas, cuando está hospitalizado, para eso son las ofrendas. Para eso deben usarse las ofrendas en una iglesia cristiana. Y los diezmos son para el mantenimiento del templo y el crecimiento de la obra de Dios, comprar materiales para el estudio, etcétera, etcétera. Eso es lo que se debe hacer con los diezmos y las ofrendas. No comprarle camioneta nueva al pastor, que no me caería mal, pero no es para eso. No son para eso los diezmos. Los diezmos no son para enriquecer al predicador. Y como ustedes lo saben, ni el hermano Juan, ni el hermano Luis, ni su servidor ganamos un solo centavo de la iglesia. No pedimos absolutamente nada a la iglesia. Dios nos mantiene por su gracia. Nosotros no somos, aunque dice el apóstol Pablo, que somos asalariados, que somos dignos de un salario. Pero aún así, en nuestra fe sabemos que Dios nos provee todo lo necesario y no tenemos por qué pedirle a la congregación que nos dé algo. Si estuviéramos en carencia, probablemente vendríamos a la congregación y dijéramos: hermanos, tengo este problema. Y la congregación debería decidir qué hacer con los diezmos y las ofrendas. No es el pastor el que decide qué hacer con los diezmos y las ofrendas. Pero el pastor sabe que los diezmos y las ofrendas son para el crecimiento de la obra de Dios y para ayudar a los hermanos en la fe que necesitan algún recurso. Ahora, le pido que me escuche atentamente en esto, hermano. Estoy por terminar. Dios no necesita su dinero, ni el mío. Dios va a hacer crecer su reino por encima de nosotros, con o sin nosotros. Dios no necesita su dinero. Yo voy a decir usted, ¿se está usted contradiciendo, hermano? No, no estoy contradiciendo. Ageo 2.8 dice el Señor: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo es Él. Y Él puede tomarlo de donde quiera y de quien quiera. Así que lo que le estoy diciendo, yo no estoy predicando aquí ningún mandato que no sea bíblico. Pero lo que le estoy diciendo es que el pastor quiere que demos más. No estoy diciendo que dé más. Yo quiero que usted y yo seamos un siervo confiable para el Señor. Porque sabe, el único que es bendecido y el único que es bienaventurado cuando diezma y ofrenda es usted mismo. Porque Dios derramará bendiciones hasta que sobreabunden en su vida. Y eso es lo que yo quisiera. Cuando yo veo un hermano o una hermana de necesidad,
Lo primero que le pregunto a ese hermano es cómo estás administrando lo que Dios te da. Porque Dios promete suplir todas tus necesidades si eres un siervo fiel. Porque Dios promete derramar bendiciones abundantes en tu vida si eres un siervo fiel. Y si eso no está sucediendo en tu vida, necesitas revisar cómo estás, qué tan buen mayordomo eres de lo que Dios está confiándote. Dios no necesita nuestro dinero, pero nos permite ser sus mayordomos y probarle a Él que somos confiables, probar nuestra fidelidad y probar nuestra fe. Diezmar y ofrendar no solo es una muestra de amor y de sumisión al Señor de Cristo, reconociendo que todo es suyo y nada es nuestro. Son una forma de servir a Dios para el que siga haciendo crecer su reino en la tierra. Usted y yo tenemos esta bendición, este privilegio de ser usados por Dios para hacer crecer su reino a través de nuestra fidelidad en los diezmos y las ofrendas. Pero necesitamos participar de ello. Le doy un último pasaje. Hechos capítulo 20. Versículo 35. Dice, voy a leer desde más atrás. Desde el versículo 32. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros, está hablando como iglesia, y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice el apóstol Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, es decir, he trabajado para ello. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Somos los únicos que recibimos bendiciones por diezmar y ofrendar, somos nosotros los que diezmamos y ofrendamos. Dios no lo necesita, entiéndame, hermano, hermana. Dios no le está pidiendo más. Dios le está pidiendo que responda a la confianza que Él nos ha dado. Los bienes que Dios ha confiado en nosotros son para el crecimiento de la obra de Dios primeramente, para el crecimiento del reino de Dios. Y la promesa es muy simple: traer los diezmos al templo y hay alimento en mi casa, haya suficiente para que todos nuestros hermanos y hermanas no sufran ninguna necesidad. Y probadme ahora en esto, dice nuestro Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Y no solo eso, dice, va a hacer prosperar todo nuestro trabajo. Todo lo que hagamos lo va a hacer prosperar. ¿Por qué? Porque le estamos demostrando que somos siervos confiables. Y si usted de pronto está en un negocio y está invirtiendo en un negocio y el negocio no le está dando, pregúntese: ¿estoy siendo fiel al Señor? Porque la promesa del Señor es que si yo estoy siendo fiel, Él va a prosperar lo que yo estoy haciendo. Y son las promesas del Señor que acabamos de cantar. Todas las promesas del Señor Jesús son fieles. Él no falla. Él siempre cumple lo que promete. Por tanto, no os afanéis de lo que habéis de comer o beber o vestir, mas buscad el reino de los cielos y su justicia, y todo lo que necesitas os será añadido. Pero tenemos que ser siervos fieles, no siervos viles, para que Dios confíe cada vez más en nosotros. Amén.
Oremos. Dios bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por confrontarnos y por hacernos recordar, Señor, que todo es tuyo y que debemos ser fieles mayordomos de los bienes que son tuyos, Señor, y que depositas en nuestras manos para que los administremos sabiamente, Señor, dándote a ti primero que a nadie todo lo que es tuyo, los diezmos, las ofrendas. Y con ello sabemos que tú, a través de estos diezmos y ofrendas, harás crecer tu iglesia, Señor, y satisfarás todas las necesidades de nuestros seres queridos, que son nuestros hermanos en la fe primeramente, Señor. Danos esa conciencia, Señor, de que cada bien que tú nos confíes, no solo reconozcamos que es tuyo, sino que tengamos el temor en nuestro corazón de hacer algo indebido con ello, Señor. Sino que lo pongamos en tus manos, en tu sabiduría, Señor, en tu dirección, para que seas tú quien nos diga lo que queremos, lo que debemos hacer con lo que tú nos has confiado. Porque es para el crecimiento de tu reino, Señor, para honra y gloria tuya, no para beneficio nuestro, Señor, sino para ti y solamente para ti, que eres el dueño de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. En Cristo Jesús te suplicamos que nos des esa sabiduría, Señor, esa firmeza de fe, para ser obedientes a tu llamado, Señor. Es en su nombre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, el nombre que sobre todo nombre, en quien te rogamos estas bendiciones. Y a ti, Padre bendito, solamente a ti, sea todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza y toda la adoración, desde siempre y para siempre. Amén, amén y amén.